Mi vida en la hacienda había sido tranquila hasta ese momento. Había trabajado durante años al servicio de don Álvaro, el hacendado millonario, y aunque siempre supe que el mundo en el que vivía era diferente al mío, nunca imaginé que algo tan simple como un cuarto cerrando su puerta podría cambiar mi destino para siempre. Era una tarde cálida de verano, una de esas tardes que pasas trabajando en silencio, esperando que el sol se oculte para sentir algo de alivio. Había terminado mis tareas en la cocina y decidí retirarme temprano a mi cuarto. Solo quería descansar un poco antes de comenzar con el siguiente turno. Lo que no sabía era que esa tarde todo cambiaría. Mi cuarto, en la parte trasera de la casa, estaba modestamente decorado. Había pocos muebles, pero todo lo que necesitaba estaba allí. Cerré la puerta con el típico sonido que hacía el pestillo sin pensar mucho más en ello. Me dejé caer sobre la cama, agotada, y cerré los ojos, buscando un respiro en medio del ajetreo diario. Lo que sucedió después fue como un golpe del destino. No escuché los pasos acercándose, ni sentí la presencia antes de que sucediera. Fue en un segundo cuando la puerta de mi cuarto se abrió con un crujido suave y de repente la figura de Santiago, el hijo de don Álvaro, apareció en el umbral. Mi corazón dio un salto. Lo vi entrar sin previo aviso, sin tocar, sin preguntar si podía. Aquel gesto tan invasivo me dejó sin palabras. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué no había esperado a que yo le permitiera hablar o entrar? Su rostro estaba serio, casi impasible, pero los ojos oscilaban entre la determinación y la confusión. ¿Qué haces aquí?, dije, incorporándome rápidamente de la cama, intentando esconder mi sorpresa y mi incomodidad. Santiago no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos recorrieron la habitación con rapidez, como si estuviera buscando algo que no sabía qué era. Su presencia me hacía sentir vulnerable, expuesta, como si mi vida, que hasta entonces había sido tranquila, de repente hubiera sido puesta bajo el escrutinio de alguien que jamás había pedido permiso para mirar. «Tengo que hablar contigo», dijo finalmente con voz grave. No era una pregunta, sino una orden. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Santiago, el hijo del hacendado, conocido por su actitud fría y distante, había entrado en mi cuarto como si fuera algo natural. Y aunque su tono de voz era serio, había algo en él que me inquietaba aún más. No era solo su presencia, sino la energía que traía consigo. Algo estaba a punto de ocurrir. Mi mente comenzaba a preguntarse si había cometido algún error. Pero no era ese tipo de relación con él. Era solo una empleada más en la casa, alguien a quien él jamás había considerado más que una sombra. Entonces, ¿por qué estaba aquí ahora en este instante tan inesperado? ¿De qué se trata?, pregunté, tratando de mantener la calma. Santiago parecía debatirse entre decir algo y no decir nada. Finalmente dio un paso hacia mí con una mirada más suave, como si intentara justificar su invasión. «No te he estado tratando de la manera correcta», dijo, con un tono más bajo, casi culpable. «Y ahora necesito que me escuches». Mis ojos se abrieron un poco más, sorprendida. ¿Era posible que Santiago, el hombre arrogante que siempre me había ignorado, estuviera admitiendo un error? ¿Qué había sucedido para que viniera hasta mi cuarto a esta hora a decirme algo tan personal? Pero antes de poder responder, él habló de nuevo. «Hay algo que debes saber, algo que está pasando en la hacienda, algo que…», dudó por un momento, «algo que no me atrevo a contar a mi padre». La incomodidad que sentía en el pecho aumentaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía cómo mi vida estaba a punto de involucrarse en algo que no podía controlar. Santiago comenzó a caminar de un lado a otro en el cuarto. Su figura alta y su forma de moverse de un lado a otro le daban un aire de inquietud. Estaba claro que algo lo estaba atormentando, algo que no sabía cómo compartir. Me quedé quieta, observándolo, intentando comprender la situación. «Mi padre está perdiendo el control», continuó, finalmente, como si las palabras le salieran con dificultad. «Hay cosas que él no quiere que nadie sepa, cosas que he descubierto y que si no hago nada podría destruir todo lo que hemos construido». Sus palabras me sorprendieron aún más. Santiago, el hombre que siempre había tenido todo a su alcance, el hijo de un millonario, ahora parecía estar arrinconado por algo que lo superaba. ¿Qué podía estar ocurriendo en la hacienda que fuera tan grave? ¿Cómo podía yo, una simple trabajadora, ser parte de este misterio? Santiago se detuvo de repente frente a mí, como si por fin se hubiera decidido a hablar sin rodeos. «Lo que te voy a contar va a cambiar todo», dijo, sus ojos fijos en los míos. «Y si no haces lo que te pido, el destino de esta hacienda y de todos los que trabajamos aquí podría estar perdido». Mis manos se entrelazaron nerviosamente, mi mente procesaba lo que él decía. No sabía si debía creerle o si estaba jugando conmigo, pero la seriedad de su tono me decía que algo importante estaba ocurriendo. «¿Qué tienes que decirme?», pregunté, ahora con una mezcla de miedo y curiosidad. Santiago se acercó un poco más, dejando un espacio mínimo entre nosotros. Su rostro se suavizó y pude ver en sus ojos una vulnerabilidad que nunca había notado antes. La arrogancia que siempre lo caracterizó había desaparecido, y en su lugar había un hombre desesperado por encontrar una salida. «Mi padre está vinculado con negocios oscuros, más de lo que imaginas», dijo en voz baja. «Pero lo peor de todo es que he descubierto que algunos de esos negocios implican a personas cercanas a mí. Mi propio hermano está involucrado».
Mis ojos se abrieron de par en par. La revelación me dejó sin aliento. La hacienda, que siempre había representado la estabilidad y el poder, ahora se veía envuelta en una red de mentiras y traiciones que no podía comprender. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, con la voz temblorosa. No sabía si estaba siendo ingenua o si realmente podría ayudarlo a salir de esa situación, pero sentía que algo me unía a él, algo que me empujaba a hacer lo correcto. Santiago me miró por un momento en silencio, como si estuviera sopesando las palabras que debía decir a continuación. No sé si esto cambiará tu vida, pero lo que está por venir te involucrará y mucho. Y con esas palabras sentí que mi vida tomaba un giro que jamás habría imaginado. Las palabras de Santiago seguían resonando en mi mente. El destino de la hacienda, lo que creía conocer sobre la familia de don Álvaro, estaba cambiando en ese mismo instante. Pero lo que más me perturbaba no era el hecho de que la hacienda estuviera envuelta en negocios oscuros. Lo que me preocupaba era que por alguna razón me había convertido en parte de ese misterio, de esa mentira, de esa red de engaños que no podía comprender. Santiago, al ver mi rostro preocupado, se acercó más como si quisiera explicarme de manera más clara lo que estaba sucediendo. Aún así, su presencia me inquietaba, me hacía sentir vulnerable y expuesta, algo que nunca había experimentado antes. Te lo estoy diciendo porque confío en ti, dijo, con tono serio y grave. Pero ahora tienes que decidir, ¿vas a quedarte al margen o vas a ayudarme a detener esto? No puedo hacerlo solo, no quiero que nadie más se vea involucrado, pero si esto sigue así, perderemos todo. Y no solo la hacienda, sino también a las personas que hemos llegado a valorar. Mi mente comenzó a procesar lo que decía. Yo, una simple trabajadora, no estaba preparada para afrontar un dilema de tal magnitud. Ayudarlo implicaba arriesgarme, poner en peligro no solo mi trabajo, sino mi integridad. Sin embargo, había algo en Santiago que me hizo dudar de todo lo que había conocido hasta ese momento. La vulnerabilidad en su rostro no podía ser fingida. No sabía si estaba siendo ingenua, pero algo me decía que debía confiar en él. ¿Cómo puedo ayudarte si ni siquiera sé qué está pasando?, pregunté, tratando de calmarme. Santiago dio un paso atrás y suspiró, como si se sintiera atrapado entre lo que debía hacer y lo que no podía evitar. Voy a ser honesto contigo, dijo, casi en un susurro. Hay documentos, contratos con personas que no deberían estar involucradas en la hacienda. Estos documentos vinculan a mi padre con una red de empresarios que manejan negocios ilegales. Pero lo peor de todo es que mi hermano Martín está involucrado. Él ha estado manipulando estos acuerdos para su propio beneficio sin que mi padre lo sepa. Y lo que más me duele, lo que me hiere profundamente, es que esta situación podría destruir todo lo que hemos construido aquí. Mi cabeza daba vueltas, no podía creer lo que escuchaba. La traición, el engaño, el poder de los que estaban al mando, no podía aceptar que todo lo que había creído sobre esta familia fuera tan distinto de lo que realmente estaba ocurriendo. Y sin embargo, el dolor en los ojos de Santiago me decía que lo que decía era cierto. Su miedo y desesperación no eran falsos. ¿Y qué quieres que haga yo en todo esto?, pregunté, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Santiago se acercó lentamente, como si estuviera buscando las palabras correctas. Necesito que me ayudes a conseguir esos documentos. Hay una copia de ellos guardada en el despacho de mi padre. Es el último paso para que todo esto salga a la luz y podamos detener a Martín antes de que sea demasiado tarde. Pero para eso necesito que me apoyes. El dilema comenzó a crecer en mi interior. No era solo una cuestión de lealtad o deber hacia Santiago. Era una cuestión de supervivencia, de arriesgar lo que conocía para involucrarme en algo que estaba mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Ayudarlo significaba exponerme, arriesgarme a perder mi trabajo y mi dignidad. Pero podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que todo lo que conocía estaba a punto de venirse abajo. La mirada de Santiago, su vulnerabilidad, me dejó sin palabras. Nunca lo había visto así. Siempre había sido el hijo del hacendado, el que tenía todo bajo control, el que nunca necesitaba ayuda. Pero ahora él estaba pidiendo algo que me obligaba a elegir entre la verdad y la comodidad de mi vida anterior. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté, con el corazón acelerado. Santiago suspiró como si esperara esa pregunta. Si te niegas, perderemos la oportunidad de parar a mi hermano, y todo lo que hemos trabajado hasta ahora será en vano. Lo que está en juego no es solo mi familia o la hacienda, está en juego el bienestar de todos los que hemos formado parte de este lugar. El peso de sus palabras me golpeó. No era solo una cuestión personal entre ellos dos. La hacienda, la tierra, las personas que trabajaban allí, todo estaba en riesgo, y yo de alguna manera había sido elegida para ser parte de la solución. Decidí actuar. No sabía lo que el futuro traería, pero sabía que no podía quedarme con los brazos cruzados. La duda seguía latente, pero algo dentro de mí me decía que debía hacer lo correcto, aunque eso significara arriesgarme a perderlo todo. Esa noche, cuando todo estaba en calma y la hacienda parecía dormir bajo la luna, me escabullí por los pasillos oscuros de la casa grande. El despacho de don Álvaro estaba en el ala norte y, como siempre, había una llave que dejaba en el mismo lugar sobre el mueble de la entrada. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la oficina. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, pero la determinación de hacer lo correcto me mantenía en movimiento. No podía permitir que todo lo que había conocido se desmoronara sin hacer algo para ayudar.
Llegué a la puerta del despacho y con manos temblorosas introduje la llave en la cerradura. El sonido de la puerta al abrirse me hizo sentir que estaba cruzando una línea sin retorno. En el interior todo estaba en su lugar, pero el aire parecía más denso, como si las paredes de esa habitación también guardaran secretos. Fui directo al escritorio de don Álvaro y allí, en un cajón escondido, encontré los documentos que Santiago había mencionado. Mi corazón latía con fuerza mientras los tomaba entre mis manos. Sabía que en ese momento mi vida había cambiado para siempre. De regreso a mi cuarto, la sensación de incertidumbre se apoderó de mí, pero ya no había marcha atrás. Había tomado una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Lo que vendría a partir de ahora no podía preverse. Sabía que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero por primera vez sentía que había tomado el control. El destino de la hacienda, la familia y sobre todo el mío ahora dependían de lo que sucediera con esos documentos. La noche que tomé los documentos de don Álvaro, todo cambió. El peso de lo que había hecho me seguía persiguiendo en cada paso, pero había algo dentro de mí que sabía que no podía dar marcha atrás. El destino de la hacienda, de los que trabajaban allí y mi propio futuro ahora estaban ligados a lo que esos papeles contenían. Las decisiones que tomaría en las próximas horas no solo cambiarían la vida de los que me rodeaban, sino también la mía. Esa misma madrugada, mientras la hacienda dormía, me escondí en mi cuarto con los documentos. El silencio era absoluto, como si todo el mundo estuviera esperando algo sin saberlo. Me tumbé en la cama, la luz de la luna iluminaba débilmente mi habitación y pude ver claramente las palabras escritas en aquellos papeles. A medida que las leía, una sensación extraña se apoderaba de mí. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y determinación. Las transacciones entre don Álvaro y Eusebio eran mucho más complejas de lo que Santiago había dicho. Los documentos contenían detalles de acuerdos ilegales, de tierras que nunca deberían haberse vendido y de promesas incumplidas. Pero lo que más me sorprendió no fue el contenido de los documentos, sino un nombre que apareció repetidamente en ellos: Martín. Su implicación en los negocios sucios de la hacienda era más profunda de lo que Santiago había imaginado. Su hermano aparentemente había sido una pieza clave en todo esto. Y ahora entendía por qué Santiago había estado tan preocupado. Al amanecer decidí que debía enfrentar a Santiago. No podía quedarme más tiempo en la incertidumbre. La verdad debía salir a la luz. Pero antes de hablar con él sabía que tenía que lidiar con la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Entrar en el mundo de secretos y manipulaciones que se tejían en la hacienda no sería fácil. Había algo en su mirada, algo que había visto en la última conversación, que me hacía dudar de si estaba haciendo lo correcto. Me vestí rápidamente y salí de mi cuarto. El sol comenzaba a asomar y la hacienda, en sus primeras horas del día, parecía tranquila. La normalidad de siempre, pero esta vez todo era diferente. Las sombras de lo desconocido flotaban sobre cada rincón. Encontré a Santiago en el jardín, como si estuviera esperando que llegara. El aire fresco de la mañana no parecía calmar la inquietud que ambos sentíamos. Sus ojos se fijaron en mí con esa mezcla de incertidumbre y esperanza que había visto antes. Se levantó de donde estaba sentado cuando me acerqué. ¿Has encontrado lo que buscabas?, preguntó, con voz grave, pero sin esa arrogancia que solía caracterizarlo. Asentí sin apartar la mirada. No podía esconder lo que había aprendido, pero aún no sabía cómo decirlo. Lo que está pasando aquí es más grande de lo que imaginas, dije finalmente. No se trata solo de Eusebio ni de las transacciones. Es tu hermano Martín. Está involucrado más de lo que pensábamos. Y las cosas que hemos hecho aquí, las mentiras que hemos permitido, nos han puesto en una situación mucho más peligrosa. Santiago me miró perplejo, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Parecía que su mundo volvía a desmoronarse frente a él. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes estar tan segura?, dijo acercándose a mí casi pidiendo una explicación más clara. Saqué los documentos del bolsillo de mi falda y se los entregué. Mientras él los leía, pude ver en su rostro cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, cómo la incredulidad se transformaba en rabia. No puedo creerlo, murmuró, dejando caer los papeles en la mesa. ¿Mi hermano? ¿De verdad? El dolor en su voz era evidente, y aunque mi corazón también se llenaba de angustia al ver a Santiago así, sabía que este era el momento de enfrentarse a la realidad. No podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo. No tenemos mucho tiempo, Santiago, dije con urgencia. Si no actuamos ahora, todo lo que hemos luchado por proteger se desmoronará. Martín ya ha comenzado a moverse. Tenemos que confrontarlo. Santiago permaneció en silencio por un momento, mirando los documentos con una mezcla de enojo y desesperación. «¿Entonces qué hacemos? ¿Cómo lo detenemos?», preguntó, su voz casi rota por la tensión. La decisión era clara, pero las consecuencias no. Debíamos enfrentarnos a Martín y detener lo que había comenzado, pero sabía que eso no sería fácil. Él no iba a retroceder tan fácilmente, especialmente cuando tenía tanto poder a su disposición. Y lo peor de todo era que Santiago aún no estaba completamente listo para ver a su hermano como lo que realmente era una amenaza. «No podemos enfrentarlo solo con los documentos», respondí. «Necesitamos más pruebas y tenemos que hacer que su madre lo enfrente. Don Álvaro no está al tanto de todo esto. Y aunque se sienta culpable por lo que ha hecho, no puede ser parte de la solución si no sabe lo que realmente está sucediendo». Santiago asintió lentamente, como si de repente comprendiera la magnitud de la situación. «Lo haré, lo enfrentaré.
No dejaré que Martín destruya lo que queda de esta familia, ni lo que he estado intentando reconstruir. Decidimos convocar a una reunión urgente con don Álvaro. Sabíamos que, aunque su salud estaba frágil, necesitaba estar al tanto de lo que estaba pasando. Lo que había comenzado como un juego de poder entre hermanos ahora se había convertido en una batalla por la supervivencia de la hacienda y de todo lo que representaba. Cuando entramos en el despacho de don Álvaro, su mirada ya no era la de un hombre en control. Era un hombre que había vivido demasiado tiempo entre secretos y mentiras, y ahora finalmente se enfrentaba a las consecuencias de todo lo que había permitido. Santiago se acercó a su padre con los papeles en las manos. «Papá, tenemos que hablar», dijo con voz firme. Don Álvaro levantó la vista y lo miró, como si supiera que el momento había llegado. «Lo sé, hijo. Sé que esto no es fácil, pero no me quedan fuerzas para seguir callando. Dime lo que debo saber». Y con esas palabras comenzamos a desvelar la verdad. El futuro de la hacienda, de la familia y de todos los que la habitaban dependía ahora de lo que hiciera don Álvaro. Pero lo más importante, lo que finalmente había cambiado, era que Santiago ya no era el joven arrogante que pensaba que todo le pertenecía. Ahora era un hombre que por fin estaba listo para hacer lo correcto. La mañana siguiente a nuestra reunión con don Álvaro estaba cargada de tensión. Después de haber desvelado la verdad, tanto Santiago como yo sabíamos que el paso siguiente era el más peligroso, enfrentar a Martín. El hermano de Santiago, cuya presencia se había mantenido en las sombras durante tanto tiempo, era ahora el centro de nuestra atención. Ya no podíamos seguir permitiendo que su manipulación y sus secretos siguieran destruyendo lo que quedaba de la hacienda. Santiago no podía dejar de pensar en su hermano. Martín siempre había sido el hijo perfecto, el que no necesitaba trabajar, el que nunca tuvo que enfrentarse a las duras realidades de la hacienda. Mientras él se encargaba de los negocios sucios, Santiago había estado ocupado con su ignorancia y sus creencias erróneas sobre el poder. Ahora que todo estaba claro, Santiago sabía que debía enfrentarlo, aunque su corazón aún dudaba de cómo hacerlo. Don Álvaro, por otro lado, aunque había mostrado arrepentimiento, también temía lo que podía suceder si la confrontación no se manejaba adecuadamente. La hacienda que tanto había trabajado por mantener, que había tratado de proteger con sus mentiras y secretos, estaba al borde de la destrucción. Y ahora, al enfrentarse a su propio hijo, sentía el peso de su fracaso. Fue en el salón principal, frente a la chimenea, donde decidimos confrontar a Martín. La sala estaba vacía, sin el bullicio habitual de la hacienda. Todo estaba en un tenso silencio, esperando la inevitable confrontación. Santiago estaba al lado de don Álvaro, su rostro grave, decidido. Yo observaba, sintiendo el peso de lo que había presenciado y lo que me esperaba. Sabía que el desenlace de todo esto dependería de las decisiones que tomarían en los próximos minutos. No solo la hacienda, sino también el futuro de cada uno de nosotros estaba en juego. La puerta se abrió de golpe y Martín apareció en el umbral. Su rostro, usualmente arrogante, ahora estaba marcado por una ligera tensión. Al vernos allí no pudo evitar sonreír, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Estaba claro que, al igual que nosotros, sabía que algo grande estaba a punto de suceder. «¿Qué quieren ahora?», preguntó Martín con un tono desafiante. La arrogancia seguía siendo parte de su personalidad, pero había algo en su actitud que revelaba su nerviosismo. Santiago lo miró fijamente, sin apartar la mirada. «Lo que quiero es que pongas fin a todo esto, Martín. No más mentiras, no más juegos. Ya sabemos lo que has estado haciendo. Sabemos que estás involucrado en los negocios oscuros que han afectado a la hacienda. Ya no hay vuelta atrás. No vas a destruir lo que queda de este lugar». Martín rió, un sonido vacío que hizo eco en la sala. Era una risa amarga, como si no creyera lo que escuchaba. «¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿Crees que tu padre va a permitir que me quites lo que me corresponde? Este lugar es mío tanto como lo es tuyo. La hacienda es un negocio, Santiago, y si no puedes manejarlo, alguien tiene que hacerlo, y ese alguien soy yo». El aire se tensó aún más. La arrogancia de Martín, su creencia de que tenía derecho a todo, era palpable. Pero Santiago no retrocedió. La furia había desaparecido, dejándole solo la firme determinación de hacer lo correcto. «No, Martín, este lugar no te pertenece. Y no te pertenece porque nunca lo respetaste. No entendiste lo que realmente significa ser parte de esto. No se trata solo de dinero y poder. Se trata de ser responsable, de ser honesto. Y lo que has hecho no tiene perdón». Martín intentó responder, pero antes de que pudiera decir una palabra, don Álvaro se levantó de su asiento. Su voz, que siempre había sido autoritaria, ahora sonaba rota, pero llena de una tristeza profunda. «Basta, Martín», gritó don Álvaro con la voz quebrada. «Has cruzado la línea y lo sabes. He sido ciego, pero ya no puedo seguir ignorando lo que has hecho. He fallado como padre y he fallado como líder de esta familia, pero ya no lo haré más». Martín se quedó quieto, pero en su rostro ya no había la misma arrogancia. Por primera vez, vi una chispa de miedo en sus ojos. Se estaba dando cuenta de que las cosas estaban cambiando, y que las mentiras que había tejido durante tanto tiempo ya no lo protegerían. El silencio se extendió por unos momentos, pero fue Santiago quien rompió la calma. «Te enfrentaste a la verdad, Martín. Y la verdad es que esta hacienda, esta familia, no te pertenece. Lo que has hecho no solo destruyó nuestra relación, sino que también has puesto en riesgo todo lo que teníamos. Yo no voy a dejar que sigas con esto. Ya no más».
Martín, al ver que la confrontación estaba tomando un giro que no esperaba, intentó defenderse, pero sus palabras fueron vacías. No puedo creerlo. Ustedes no entienden. Yo soy el que ha mantenido esta hacienda a flote mientras ustedes jugaban con sus ideales. Ahora que yo quiero tomar el control, me lo quitan todo. Pero esta vez, Santiago no se dejó llevar por sus provocaciones. Su voz era firme, con la certeza de que lo que estaba haciendo era lo correcto. La hacienda no es un juguete, y yo no soy como tú, Martín. No voy a caer en tu juego. Lo que hemos hecho ahora es lo único que importa. La verdad está sobre nosotros, y si no puedes aceptarla, entonces no tienes lugar aquí. La mirada de Martín cambió. Por primera vez sentí que la arrogancia que había tenido durante años se desmoronaba ante sus ojos. Sabía que había perdido, que todo lo que había hecho para tomar el control ya no tenía valor. Esto no ha terminado, dijo con voz baja pero llena de veneno. Pueden ganar esta batalla, pero la guerra aún sigue. No me voy a quedar aquí de brazos cruzados. Y con esas últimas palabras, Martín salió del salón, dejando una atmósfera cargada de incertidumbre. Don Álvaro se sentó nuevamente, agotado, pero aliviado. Había visto cómo su hijo había tomado la decisión correcta. Finalmente se dio cuenta de que no se trataba solo de los negocios o de la hacienda. Se trataba de la familia, de lo que quedaba de ella y de lo que podían construir si tomaban las decisiones correctas. Santiago lo miró y por fin sus ojos reflejaron algo que no había visto antes: paz. Lo hicimos, papá. Ahora, lo que queda es reconstruir lo que hemos perdido. Don Álvaro sintió lentamente, sabiendo que, aunque el camino por recorrer sería largo, por fin estaban listos para enfrentarlo juntos. El enfrentamiento con Martín había dejado una huella profunda en la hacienda. Las palabras que habían sido pronunciadas en la confrontación seguían flotando en el aire, como un eco que resonaba en cada rincón de la propiedad. La tensión, aunque momentáneamente resuelta, seguía latente, como si aún quedara algo pendiente por resolver. Sin embargo, el enfrentamiento no solo había marcado a los involucrados, sino que había dado paso a una nueva era para la familia, para la hacienda y para mí. Días después de la confrontación, la hacienda empezó a respirar con más calma. Santiago, ahora con una nueva perspectiva, se dedicó a tomar las riendas de todo lo que su padre había dejado atrás. La idea de reconstruir lo perdido se convirtió en una prioridad. La hacienda ya no sería solo una propiedad ni un símbolo de riqueza. Ahora sería un símbolo de unidad, trabajo duro y honestidad. Santiago se reunía a menudo con los empleados, con los capataces y hasta con los más humildes de la hacienda, quienes antes solo lo veían desde lejos. A todos les hablaba de un futuro compartido, donde el esfuerzo de cada uno sería recompensado y donde la mentira, el ego y la manipulación no tendrían cabida. Cada decisión que tomaba ahora era pensada para devolver la dignidad a quienes habían sido parte de la hacienda durante tantos años. No importaba el estatus ni la clase, todos tendrían una oportunidad justa. Pero el verdadero reto era aún mayor: sanar la relación con su padre, don Álvaro. La reconciliación que se había comenzado a forjar en esos momentos de verdad ahora necesitaba consolidarse. Don Álvaro, aunque se sentía abrumado por los errores del pasado, sabía que no podría seguir adelante sin asumir su responsabilidad. Santiago no solo había tomado el control de la hacienda, sino que también había comenzado a sanar las grietas que existían entre ellos. Una tarde, Santiago decidió llevar a su padre al campo. Quería mostrarle cómo estaba cambiando la hacienda, cómo los campos empezaban a volver a la vida, cómo los empleados volvían a confiar en él. La tarde era tranquila, y el sol se ocultaba lentamente, bañando las tierras con una luz dorada que parecía simbolizar el cambio. Don Álvaro observaba en silencio mientras caminaban entre los campos. Su rostro, marcado por los años, reflejaba una mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, había orgullo por ver cómo su hijo estaba tomando el control. Por otro, una pena profunda por lo que había permitido que sucediera. Santiago, dijo don Álvaro, después de un largo silencio, no sé si alguna vez podré perdonarme por todo lo que hice, pero lo que sí sé es que tú me has mostrado lo que significa ser un verdadero líder. Has tomado lo que yo dejé caer y lo has levantado de nuevo. No sé si seré capaz de seguirte, pero te apoyaré en todo lo que pueda. Santiago lo miró, la emoción era evidente en sus ojos. La relación entre ellos, aunque aún frágil, empezaba a restaurarse. Papá, respondió Santiago con una sonrisa que no mostraba antes, no se trata de ser perfecto, se trata de aprender de nuestros errores. Tú me diste todo lo que tenía. Ahora, lo que importa es lo que haga con lo que me dejaste. Y lo que tú me has enseñado es que nunca es tarde para cambiar. Ambos se quedaron en silencio, mirando los campos, sabiendo que no importaba lo que había pasado. Lo que importaba era lo que venía. La reconciliación no era solo entre ellos dos, sino entre todos los que formaban parte de la hacienda. La noticia de la nueva administración de la hacienda comenzó a esparcirse rápidamente por el pueblo y las tierras circundantes. Los empleados notaban el cambio, sentían la diferencia en la manera en que eran tratados. Los pagos se hicieron más transparentes, las horas de trabajo más justas y, lo más importante, el respeto mutuo entre los que trabajaban en la hacienda y los que la dirigían empezó a florecer.
Santiago, junto con Ramón, su aliado más cercano, implementó nuevas políticas para asegurar que todos tuvieran un lugar en el futuro de la hacienda. La transparencia y la honestidad, que antes no existían, se convirtieron en los pilares de la nueva organización. Santiago sabía que solo así podría devolver la dignidad a la tierra que había sido el centro de su vida. Sin embargo, el final de la historia no llegó con una victoria fácil. Martín, quien había estado en la sombra durante toda la disputa, seguía siendo un problema latente. Aunque su influencia se había debilitado, él aún tenía aliados fuera de la hacienda y sabía que su próximo movimiento podría ser decisivo. Por eso, Santiago no dejó que su guardia bajara. En una última confrontación, Santiago y Martín se enfrentaron una vez más, esta vez no con palabras, sino con hechos. Martín, sintiendo que había perdido su lugar, intentó sabotear el sistema recién instaurado, pero el esfuerzo fue en vano. La transparencia que había traído Santiago a la hacienda lo había dejado sin espacio para maniobrar. Los empleados, ahora más unidos que nunca, defendieron la nueva dirección. La lucha de poder que había comenzado hace meses llegó a su fin cuando Martín, sin poder hacer nada, dejó la hacienda para siempre. La noticia del enfrentamiento final se esparció por la hacienda, pero lo que importaba era que la paz comenzaba a volver. Santiago había logrado lo que parecía imposible: recuperar la hacienda, reconstruir la confianza y la unidad en su familia y, lo más importante, liberar a la hacienda de la sombra de los negocios turbios. Una tarde, mientras la hacienda volvía a sus rutinas, Santiago se detuvo frente a la casa grande. La sombra de su pasado ya no lo alcanzaba. Había tomado las decisiones correctas, aunque no fuera fácil, y ahora podía ver cómo la tierra florecía una vez más, no solo con cosechas, sino con el trabajo honesto de los que realmente hacían posible el futuro. Santiago miró hacia el horizonte, con la certeza de que, aunque el camino no había sido sencillo, al menos ahora sabía que podía ser dueño de su destino, y que lo que quedaba por delante era, por fin, un futuro construido sobre la verdad. «Lo logramos», dijo, con una sonrisa tranquila, mirando a los campos que se extendían ante él. Y así, la hacienda, la familia y el futuro de todos los que dependían de ellos encontraron la paz. La lección había sido dura, pero el cambio era real.